Definitivamente un partido que al menos yo no quería que se terminara nunca. El Fútbol Club Barcelona frente al Inter de Milán nos regalaron un partido, dos partidos, mejor dicho, clásicos para la historia de la UEFA Champions League para clasificarse a la gran final. El Inter seguramente sigue celebrando también sus aficionados, eso sí lo tengo bastante garantizado. Barack Feber, Richard Méndez y Ricardo Puig para destacar lo que fue este marcador global de 7-6, como decía, a favor del Inter, de estos dos equipos que estaban en búsqueda de sus respectivos tripletes. Obviamente sigue más vivo que nunca el Inter de Milán también con esa misión, pero cuando pensamos en lo que fueron estos 180, 210 minutos los que fueron entre estos dos equipos, Richard, ¿por qué para ti fue tan brillante ver este tipo de partidos de la UEFA Champions League? Un gusto como siempre, Chris, Barack, Ricardo. A ver, porque creo que le había tocado el mejor rival para que se diera esta clase de partidos. No porque el Inter sea un equipo que te juegue abierto, sino porque el Inter es un equipo con pegada, un equipo que podía someter al Barcelona a ciertas cosas. Lo hizo en la ida. Recordemos que se veía como una gesta gloriosa haber empatado en casa 3-3 contra el Inter. Incluso salvados de una decisión de fuera de lugar sobre el final el Barcelona. Y en la vuelta no iba a ser diferente, iba a ser muy parecido. Lo que yo veo en el partido al final sobre todo, pero a lo largo de todo el encuentro hay esos momentos donde hay malas decisiones tomadas, sobre todo creo yo empujadas por la juventud también del Barcelona. Por algo siempre se dice, los chicos ganan partidos y los hombres terminan ganando campeonatos. Decisiones como la de Lamine Yamal, de tratar de terminar aquella jugada y rematar al arco, aquella que pega en el palo, pero que bien pudo haber aguantado y esperado en el córner. Muchas situaciones como esa que le han permitido al Inter siempre mantenerse con vida. El gol del empate cuando estaban a minuto y medio en una acción que vino inmediatamente después de aquella decisión de Lamine Yamal de terminarla. Pudo haber terminado con la gloria para él, pero la decisión de un jugador hecho, de un jugador maduro, era tal vez dejar pasar ese minuto y medio, tratar de esconderle la pelota al Inter, desesperarlos, y eso no se hizo. Son las malas decisiones que se toman, pero malas decisiones que se toman desde el punto de vista también de la inexperiencia, de la ausencia de colmillo, ese tipo de situaciones que le terminan dando al Inter la victoria tras empatar ese partido sobre el final, pero que además deja muy golpeado anímicamente a Barcelona para la prórroga. Barcelona no volvió a ser el mismo en los siguientes 30 minutos, más porque además pues termina de caer el cuarto gol, aquella diana de Fratesi, que es la que termina de hundir anímicamente al Barcelona. Ahí te das cuenta que Barcelona es un equipo con el mejor talento que había en la Champions League en cuanto a figuras individuales, quizá no del peso, pero sí del mejor talento, pero también la inexperiencia para manejo de momentos de partido que les ha pasado factura. Sí, y los momentos, pues a final de cuentas, parece que los dos equipos estaban aprovechando cada oportunidad, pero al final obviamente lo acertó en una ocasión más el Inter de Milán. En cuanto a la mentalidad de este equipo también, Puig, lo que vimos en la final, en la vuelta, porque parecía que ya lo querían ganar cómodamente, les anularon ese 3-0. ¿Cómo pudo Inter mantenerse en el momento y aguantar hasta el último segundo para eliminar al Barça? Convencido de sus fortalezas, saludos para todos, convencido de lo que podía hacer el equipo de Inzaghi. Yo creo que la serie que acabamos viendo al final en la ida y en la vuelta, hacía a golpe todavía medio visceral el asunto. Creo que vamos a terminar coincidiendo que la mejor probablemente de la historia, ¿no? Después habría que empezar a repasar una por una las más célebres, la final de Estambul, por ejemplo, de 2005 y así, pero en eliminatoria de ida y vuelta probablemente la mejor. Yo creo que tuvo que ver con esta valentía del Inter en determinados momentos de la eliminatoria ir a buscar al Barça. Lo hace en el juego de ida, en ese arranque de partido. Es cierto que encuentra un gol que seguramente tampoco es que estuviera en el plan de partido de Inzaghi, ¿no? Llevamos y marcamos en la primera jugada del partido y a partir de ahí condicionamos todo. Seguramente no, pero sí había una postura valiente del Inter de entender que era ahí donde más daño le podía hacer al Barcelona, y ahí lo hizo tanto en la ida como en la vuelta, ¿no? Porque no hay que dejar de resaltar que este equipo está dos veces en la eliminatoria ganando los dos partidos 2-0. Yo llevo escuchando mucho tiempo que el Barça no merecía quedar eliminado.
es que no merecía quedar eliminado ninguno de los dos, ¿no? El Inter avanza con todos los méritos del mundo, como lo hubiera hecho el Barcelona, si hubiera sido capaz de sostener ese último minuto y medio de partido cuando ya tenía ventaja en el marcador. A mí me parece que el Inter muestra, insisto, en momentos de la eliminatoria la valentía, el saber leer además al rival, con sus defectos y virtudes para ir a buscar el partido. Después le cuesta mucho el segundo tiempo, creo que cae en un estadio de shock, le entra mucho miedo en el cuerpo cuando descuenta Eric García y queda en shock absoluto con el 2-2 y a partir de ahí se va del partido, el Barça es mucho mejor, no puede sacar mayor renta tras el gol de Rafinha, pero tiene la personalidad, el mérito, la confianza de irlo y de buscar y de no claudicar y encontrar esa jugada increíble que le permite a Chervi marcar el 3-3. Yo creo que el Inter siempre fue un equipo que confió, hablábamos todos de lo muy bien trabajado que estaba este equipo, uno de los mejores de Europa, sigo creyendo que es más talentoso el Barcelona, pero este Inter podía desde su apuesta colectiva pensar que podía ganar la serie como lo terminó Sí, haciendo. y definitivamente aguantando hasta el último segundo también, que mentalmente sabemos que es de lo más complicado cuando se habla de este tipo de eliminatorias, más cuando estaba en duda la participación de Lautaro Martínez, que sabemos que se lesionó también el partido pasado, lo vimos iniciar frente al Barcelona, obviamente no llegó a los tiempos extras, también obviamente reservando lo que le queda al Inter en esta temporada, pero esto fue lo que dijo sobre su lesión, al menos. Enfrentamos a un rival de mucho valor con jugadores increíbles. Nosotros tenemos nuestro carácter y nuestro juego. Orgulloso, es la primera palabra y la única que puedo usar. Hicimos un grandísimo trabajo. No estaba para jugar, la pierna me aguantó 60 minutos. Estoy un poco dolorido, pero habrá tiempo para recuperar. En cuanto al momento que vive a nivel de clubes, Barak, Lautaro Martínez, ¿está en este momento en lo más alto para ti ahora con el Inter? No, todo lo contrario. Está en uno de sus momentos más bajos. Anota el gol, por supuesto que es muy importante. Contra el Bayern también apareció en momentos cruciales. Es la figura del Inter, es el referente, es el único futbolista Líder, ¿no? dentro del plantel del Inter que podría aspirar a ganar un título individual, porque los demás no tienen prensa, pero su registro de goles ha sido muy bajo, más bajo que nunca esta temporada, y ha estado cansado y lesionado y no ha sido el futbolista que ahora mismo podamos concluir, gracias a Lautaro, el Inter está en la final de la Champions League. Insisto, ha colaborado, ha metido sus goles, pocos, pero importantes, y bueno, llega físicamente como lo vimos, ¿no? Claramente con muchos problemas y sin poder aportar tanto como quisiera su equipo. Sí, y es interesante también que lo digas, y él también aceptando, ¿no? Lo que fue también sus limitaciones, que obviamente es gran parte, Richard, que sabemos que los futbolistas, si fueran por ellos, pues todos jugarían los 90 minutos o mucho más, lo que vimos en este segundo partido particularmente. Pero ¿qué te dice de la mentalidad de Lautaro? Como dice Barak, quizás futbolísticamente no está en el pico, pero en cuanto a ser referente, líder de este equipo, obviamente parte fundamental de este Inter. Sí, sin duda alguna. Además, ese liderazgo parte también desde el discurso, ¿no? Desde el grito de aliento, desde la advertencia que le hace a un compañero en la cancha, desde pedir a uno que vaya y apriete sobre otro. Ese tipo de características las tiene Lautaro y son naturales de él, y las ha puesto en práctica cuando le ha tocado vestir la camiseta de la selección de Argentina. En el Inter, sin duda alguna, es la gran figura, pero el Inter no tuvo que echar mano de la gran figura en la cancha como para poder lograr lo que logró. Hay méritos de sobra para lo que alcanzó el Inter. Creo que hay una historia mucho más hermosa con relación a lo sucedido en el partido de ayer, y es lo de Acerbi. No se nos olvida que Acerbi hace 10 años logró sobrevivir del cáncer. Es alguien que sufrió estados depresivos, es alguien que cayó en el alcoholismo y no había marcado un gol importante en su vida, y ayer termina de marcarlo. Eso te da a entender que hay una plantilla como la del Inter que ciertamente tiene un grandísimo jugador, tiene un gran líder en Lautaro Martínez, pero que cualquiera puede dar una lección de liderazgo y de cómo levantar un equipo, y es lo que sucede con Acerbi. Acerbi ayer marca el gol más importante de su vida después de haber vencido el cáncer con el cual estuvo lidiando durante varios años, y después de haber vencido
a todos los estados depresivos a los cuales cayó en algún momento también por el fallecimiento de su padre, el haber vencido el alcoholismo y haber sido ese líder que en la ausencia del fútbol de Lautaro Martínez terminó por ser un líder defensivo y un líder que le da el gol del empate para forzar una prórroga con un Barcelona ya unido. De este tipo de historias que solo realmente lo vemos en el deporte y no importa qué equipo le vayas, queremos ver al ser humano triunfar y más a este nivel también después de lo que nos cuentas también, Richard. En cuanto a figuras se tratan, es muy difícil de no hablar de dos particularmente y uno que realmente brilló ayer, pero de los dos que estoy pensando, Puch, Denzel Dumfries, sin duda, ida y vuelta, y también Jan Sommer, en lo que fue increíble la actuación que tuvo varios porteros que están ahorita entrenando para llegar a este nivel profesional. Tendrían que ver los videos y las reacciones de Jan Sommer. En cuanto a estas dos figuras, quiero empezar con lo de Jan Sommer. ¿Qué se puede decir de Sommer que no se ha dicho ya? Increíble, ¿no? O sea, adjetivos ya creo que se pusieron todos sobre la mesa desde ayer. La figura del Inter es Jan Sommer, evidentemente. Hay un par de atajadas que son descomunales, de una serie brillantísima del suizo. Además, ayer estaba esta comparativa, ¿no? Lo que le cuesta al Inter, Jan Sommer, apenas más de 6 millones. Había vendido en más de 50 Andre Onana, o sea, para pensar y tratar de dimensionar un poco el tema de la portería de un arquero ya hacia el final de su carrera. Igualmente, habíamos hablado mucho de lo de Chesney. Bueno, pues lo de Sommer no dista mucho y hace una eliminatoria fantástica. De las dos atajadas, la de Lamine es brutal. La de Eric García también, y creo que va a ser la foto y debe de ser la foto de un montón de periódicos, pero la realidad es que no puedes fallar la pelota que falla Eric García, ¿no? Dándole todo el mérito del mundo a Jan Sommer, es un error impresentable de Eric García. El Barça tiene la muy mala fortuna que una contra de Libro terminó en los pies de Eric García y no de cualquier otro futbolista del Barcelona, porque entonces la historia muy probablemente hubiera sido otra. Pero es una fantástica eliminatoria de Sommer. Ayer el homenaje además que le da el Meazza cuando termina el partido, cuando corean su nombre, cuando los propios futbolistas del Inter le dicen, vas, da un paso al frente y sé tú el gran héroe. De hecho va Lautaro por él, ¿no? Y lo coloca ahí. Me parece que es otro gran momento ayer de la noche que se ha vivido en Milán. Después sí, creo que Dumfries hace una gran eliminatoria en general, porque lo había hecho también en el partido de ida, habiendo estado en duda, ¿no? Lo que son las cosas, Thuram en duda, y Thuram marca aquel gol de la ida en Montjuic. Thuram me parece que también hace una eliminatoria completísima. Yo soy un aficionado absoluto del fútbol de Nicolo Varela, que me parece que es un futbolista fantástico. En fin, podríamos ir destacando individualidades. Creo que la serie en general tiene muchas, por hablar de las del Inter. En el Barça también hay muchos a un nivel superlativo, con Lamine a la cabeza, evidentemente. Pero sí, habría que quedarse con uno, el héroe de la película, pues va a ser el arquero suizo. Sí, y lo que hemos visto en estos dos partidos del Inter, como dices, hay muchísimos jugadores que podríamos destacar. También Mkhitaryan, que fue bastante consistente también en estos dos encuentros, Barak, pero cuando pensamos en este Inter, para ti sigue siendo o es, punto, el favorito para llevarse el título de la Champions. Esto, si damos por casi seguro que su rival va a ser el Paris Saint-Germain, no va a ser fácil. Es decir, en el contexto de enfrentarse al Arsenal, si es que el Arsenal hubiera sido su rival, creo que habría cambiado la cosa. En un contexto contra el Paris Saint-Germain, no siento que el Inter sea favorito, sí siento que tiene muchas fortalezas de las que carece el Paris Saint-Germain. Una es la fortaleza histórica, que en finales de la Champions League suele pesar, y mucho más de lo que se cree. Y bueno, pase lo que pase, enfrente a quien enfrente. El Inter, una cosa garantizada, que va a ser el único equipo con Copas de Europa en el palmarés, pero no va a ser la primera vez. Hace un par de años, contra el Manchester City, también llegó así, y la historia no le sirvió mucho. No era favorito el Inter contra el City, todo lo contrario, y hace una final muy digna de todas formas. El peso de la camiseta no le alcanza para ganar, pero sí, desde mi punto de vista, por lo menos para ser mejor que el Manchester City, en una final cerrada en la que definitivamente el City no fue el mejor de los dos. Pero bueno, el City fue una historia, y ahora probablemente el Paris Saint-Germain va a ser otra muy distinta, un equipo que va a ir a atacar y con el que el Inter va a sufrir. El Inter, no perdamos de vista que recibe 6 goles en la eliminatoria en contra del Barcelona, y que Sommer evita otros tantos, y que Bastoni, del que se habla poco, otros tantos también, que es seguramente el mejor defensa del mundo, y que ayuda muchísimo
para por lo menos en el último instante, en la última barrida o en la anticipación, que este Inter, que sufre ante equipos con el volumen de juego del Barça o del Paris Saint-Germain, no sufra todavía más goles de los que recibió. Entonces, sí, la historia está con el Inter. El presente me parece que está un poquito más con el Paris Saint-Germain, pero generalmente un equipo que se queda tan cerca de ganar una Champions League, generalmente, no siempre, cuando vuelve a ganarla, ¿no? El propio Manchester City le pasó, pierde contra el Chelsea, vuelve después contra el Inter y la gana. Le pasó al Bayern Múnich, pierde de manera muy dolorosa en casa contra el Chelsea también, y luego vuelve a la final de la Champions y se la gana al Dortmund. Y hay unos cuantos ejemplos en la historia de equipos que vuelven y vuelven más fuertes y con el error aprendido y con la fortaleza y la madurez necesaria, y sobre todo este Inter, que 2 años después es exactamente el mismo que el que enfrentó al City. Sí, está Sommer en lugar de Onana, sí, está en lugar de Jacob acompañando a Lautaro Martínez, está Thuram, el resto prácticamente son los mismos. Por supuesto que el mismo entrenador, la misma idea y la tradición que tiene el Inter y que no va a tener su rival en la final. Sí, y obviamente está en veremos, como decía, su rival en la final. Lo que sí es que ha demostrado ya bastante el Inter de Milán, pero también sabemos que no es suficiente solo llegar a la final, sino poder levantar el título tan deseado de la UEFA Champions League. No nos olvidamos del Barça, ¿eh? En otro segmento aquí lo vamos a platicar, destacar más, porque se viene el clásico este fin de semana.